Muy bien, pues bueno, gracias por, por estar en este webinar de Creando Finanzas Sanas con Sandra León. Sandra, gracias por aceptar, gracias por compartirnos este tema tan importante para, sobre todo para los emprendedores, pero también para los estudiantes. Pues ese tema es siento que uno de los más difíciles y uno de los talones de Aquiles, ¿no? De todos tanto los emprendedores, de los profesionistas y de estudiantes, ¿no? Entonces, una vez más, Sandra, gracias. Y bueno, no te quito más el tiempo y bueno, pues te cedo la palabra y cualquier cosa por aquí voy a estar apoyándote por las preguntas o respuestas que surjan. ¿Dale? Claro que sí. Bueno, pues antes que nada, al contrario, un verdadero placer, Juan, gracias, como te comentaba, pues a mí siempre me gusta, me da mucho gusto tener la oportunidad de poder compartir el espacio, de compartir estos temas. Lo he tratado de hacer sobre todo en estos días que estamos en cuarentena para, pues, aprovechar el tiempo para ir aprendiendo de finanzas personales, es muy importante. Quiero que, bueno, para quienes no sepan, yo soy egresada de la UJAT, así que con mucho más razón me da orgullo. Soy licenciada en comunicación. Hace 4 años tuve la oportunidad de emprender en un negocio en el sector asegurador y bueno, a partir de ahí es que yo detecto que teníamos como que falta de cultura del ahorro, cultura de prevención, pero era en muchas ocasiones más por desconocimiento. Por ello me especializo en finanzas personales, empiezo a estudiar, a prepararme mucho con estos temas en un inicio para poder dar una buena asesoría a mis clientes, pero posteriormente, pues bueno, también me convierto en asesora de temas de finanzas personales. Actualmente imparto talleres de finanzas personales para parejas, para jóvenes, para emprendedores, para niños. Como que siempre digo así, comparto la educación financiera en todas sus presentaciones y me encanta poder hacerlo. Y bueno, la verdad es que como tú dices, sí nos va a servir o nos sirve para aquellos que ya estamos así como que en el día a día, en el trabajo, ya estamos tratando de cumplir nuestras metas, ¿verdad? Nuestros sueños, pero créanme que pues si algún estudiante de los estudiantes que se conecten o vean esta transmisión, les va a servir mucho porque siento yo que están en el momento indicado para poder plantearse y poder llevar un control o un mejor orden de las finanzas personales. Y bueno, pues esta soy yo. El tema que voy a compartir el día de hoy con ustedes pues es sobre finanzas personales, pero se llama Creando Finanzas Sanas porque lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte va a ser entender conceptos básicos de las finanzas personales y la segunda parte va a ser pues ya hablar específicamente de este paso a paso para crear finanzas sanas, que van a ver que no es nada del otro mundo, pero cuando ya alguien más nos lo dice, como que caemos en cuenta y decimos, ah, sí es cierto. Y bueno, Juan, pues si hay alguien que tenga alguna pregunta, con toda confianza me interrumpes para que podamos hacer esto un poco más interactivo. Claro que sí, Sandra. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué son las finanzas personales? ¿Sí? ¿Qué son? Normalmente relacionamos o asociamos la palabra finanzas con temas más que tienen que ver con las empresas, incluso con las grandes empresas, ¿no? O sea, como que, sí, tiene su departamento de finanzas o las finanzas del Estado. Pues bueno, es prácticamente cuando hablamos de finanzas personales es hablar de administrar nuestros ingresos y nuestros egresos, tratando de darles el uso adecuado o maximizando lo que nos pueda dar el dinero, que en este caso el dinero es el instrumento que tenemos para tener unas finanzas personales sanas. Y entonces hay un conjunto de elementos que vamos a ir viendo que son los que tenemos que tener presentes para no gastar, para no usar el dinero de forma inconsciente. Y las finanzas personales basan de entender que existe algo que se llama educación financiera. Y esto me gusta mucho que lo dice Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista, que la educación financiera no es de sentido común. ¿Esto qué significa? O sea, muchas veces tenemos la idea de, a mí nadie me enseña cómo manejar mi dinero, yo sé cómo tengo que manejar mi dinero, oye, a mí, ¿qué va a venir Sandra a decirme que tengo que hacer esto, que tengo que meter el dinero acá, que tengo que ahorrar, que me tengo que proteger? A mí nadie me dice, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, todos lo hicieron de forma independiente y no pasó nada. Bueno, pues quiero que sepas que qué bueno que les fue bien y qué bueno que no pasó nada,
pero si tú quieres hacer las cosas de forma correcta, existe una ciencia que se llama educación financiera, que es la que nos va a ayudar a entender cómo vamos a hacerle para poder estructurar nuestra vida financiera, para poder hacer que el dinero nos rinda para lo que realmente queremos. Porque lo primero que tenemos que entender es que el dinero es un instrumento, no el fin. Muchas veces cuando estudiamos, pues como que nos enfocamos mucho en, ya quiero terminar la carrera para salir a trabajar, ¿no? Y estudio mi maestría porque quiero ganar más dinero y entonces como que siempre en nuestra mente está el dinero como el fin. Voy a ganar, voy a estudiar para ganar, voy a estudiar y el dinero y para que tenga dinero. Pero si tú solamente estás con ese enfoque y de entrada ni siquiera sabes qué vas a hacer con ese dinero cuando lo recibas, o sea, no hay un orden de ideas, pues es muy probable que no te va a rendir para lo que realmente lo necesitas. Entonces, la educación financiera desde esta perspectiva son un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo, y lo más importante, alcanzar nuestras metas y objetivos. Hay muchas personas que logran tener calidad de vida, pero no logran las metas o los objetivos que se habían planteado de vida. ¿Sí me explico? O sea, sacrifican, por ejemplo, el decir, oye, pues como veo esta meta tan lejana, siento que es imposible, no hago nada y mejor vivo bien, vivo el día a día, gasto, gasto, gasto y nunca logro mis metas. ¿Por qué? Porque nunca acumulo para lograr cumplir esa meta. Y hay otras personas que también sí logran metas, pero sacrifican calidad de vida y entonces no logran tener no logran convivir con la familia, no logran hacer que el dinero trabaje para ellos solos, aunque hayan cumplido su sueño de tener una empresa, de hacer. Entonces, la educación financiera nos da este equilibrio entre tener calidad de vida y alcanzar nuestras metas y objetivos. Y algo muy importante que hay que entender es que ganar dinero no es sinónimo de construir un patrimonio. Muchas veces pensamos que solamente con el hecho de ganar dinero quiere decir que voy a salir de la universidad y mágicamente entonces ya voy a tener mi casa, voy a tener mi coche, voy a formar mi familia y todo va a ser bonito, ¿no? Pues no, déjame decirte que no. Y tan así es que puedes ver personas que han tenido mucho dinero o que pues han sido personas muy ricas y de la noche a la mañana se declaran en bancarrota. ¿Y esto por qué pasa? Porque de nada te sirve tener mucho dinero si no sabes qué hacer con él, si no sabes cómo administrarlo de forma correcta. Entonces, esto también nos tiene que quedar claro. No por el hecho de ganar dinero significa que vas a hacer un patrimonio, porque puede pasar el dinero por aquí, por tu mano, y se fue. Entonces, muy importante. Y vamos a empezar esta primera parte, les decía al inicio que vamos a dividir esta sesión en dos partes. La primera, entender estos conceptos básicos y la segunda, ya ir el paso a paso de recomendaciones para crear finanzas sanas. Hay 4 conceptos básicos que yo manejo en cuanto a los temas de finanzas personales, que es, primero, el ahorro, desde luego acumular, tener para poder cumplir nuestras metas, la inversión, que sin duda alguna es indispensable para hacer que el dinero se multiplique, para hacer que el dinero trabaje por nosotros y no dependas única y exclusivamente del intercambio tiempo-dinero, ¿sí? Está bien hacerlo, pero que no sea tu única fuente de ingresos, porque entonces, por ejemplo, ante la situación que estamos viviendo hoy, si te despiden y no tienes a quién intercambiarle tu tiempo, pues por ende no va a haber dinero, ¿verdad? O sea, pensando en la gente que se queda sin trabajo. Pero hay que aprender a buscar otras opciones para que el dinero esté pues trabajando para uno, como te lo dicen, pero en realidad significa que hay que ser inteligentes y saber en qué invertir y ese tipo de cosas, ¿no? Y otro punto muy importante es el tercero, que es la prevención. Esto lo vamos a hablar hasta el final, pero es indispensable, es la parte de la protección, o sea, de nada te sirve ahorrar, invertir, porque tú tienes un plan de vida, porque tú tienes una meta, si no tienes en mente los escenarios posibles de una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo hoy. ¿Sí? A lo mejor tú tenías metas, sí, voy a ahorrar para el próximo año poner mi negocio, o voy a invertir todo lo que tengo en un negocio, pero no tenías un fondo de emergencias. Y entonces imagínense las personas que apenas
en este año se animaron por fin a poner su negocio, pero no tenían fondo de emergencias. Imagínense cómo les está yendo. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender a tener en cuenta, ¿no? O sea, no solamente irme por el me aviento, tengo mis planes, mis proyectos, sino aprender a prevenir. Y el cuarto concepto también importante y básico de las finanzas personales, que está así como que separadito, porque es como que ojalá no tengan que recurrir tanto o no sea siempre su única o primera opción, es la deuda, que vamos a ver también qué es la deuda. Y ojo, la deuda no es mala cuando se sabe usar, cuando la tomamos como una herramienta. El problema es que muchas veces abusamos de la deuda, ¿sí? O sea, lo vemos como la única forma. Créanme que hay muchas personas que piensan, y si tú eres de los que piensan, déjame decirte que no es así, que la deuda es la única forma para lograr tus metas, para lograr todo eso que sueñas, para poder lograr tus objetivos. No, a lo mejor te puedes tardar un poco más, sí, es cierto, pero hay otras formas de cómo le puedes hacer. Pero lo importante es saber, ir entendiendo todos estos conceptos. Empezamos con el primer concepto, el ahorro. El ahorro es la base de tu patrimonio. ¿Por qué? Porque es lo que te va a ayudar a que esos pesos que vas ganando día a día se conviertan en montoncitos de pesos y entonces los puedas usar para comprar algo que quieres, para invertir en algo que te va a dejar o producir más dinero, ¿sí? Pero si no es lo mismo tener un peso a tener 100 pesos, ¿verdad? O sea, hablando en así bajito. Entonces tienes que aprender a darles importancia a esos pesos que cada día vas recibiendo, porque si tú, o sea, a veces es como que muy fácil decir, ok, es que de aquí a que yo tengo 1,000,000 de pesos nunca lo voy a hacer. Pues claro, no lo vas a lograr si te sigues gastando los pesos que recibes. Pero si tú los empiezas a ahorrar, en algún momento, indudablemente vas a tener tu 1,000,000 de pesos, ¿sí? Entonces, el ahorro es lo primero. Y que hay muchas personas que dicen, yo ahorro. Espero que de los que estén aquí conectados, ahorren. Y si no, vamos a analizar qué cosa es realmente ahorrar. Concepto número 1 para el ahorro. Definición más bien. Ahorrar es evitar el gasto de tu dinero o tus bienes para poder usarlo en el futuro con algún fin específico. Muy importante y desmenucemos este concepto. Dice, es evitar el gasto. ¿Qué es lo que hacemos en muchas ocasiones? Gasto y si me sobra ahorro, pero la verdad es que el dinero nunca sobra, ¿verdad? O a menos que alguien me diga, no, Sandra, fíjate que a mí si yo gasto y me sobra, porque a mí no. Tengo que apartar mi ahorro para que entonces yo pueda ahorrar. Y otro punto muy importante, para poder usarlo en el futuro con algún fin en específico. Si tú no tienes una meta definida, va a ser muy difícil que te motives a ahorrar porque entonces vas a sentir que solamente el dinero está guardado. O peor aún, hay personas que dicen, sí, yo ahorro, pero es como que acumulo y como no sé ni para qué lo gasto, se me atravesó un concierto inesperado y que el artista me gustaba y ya me lo gasté ahí. Y de repente me invitaron a la playa y ahí tengo mis ahorros. Que ojo, no está mal, pero ese es un tipo de ahorro, más no debería de ser todo, o sea, no debería de ser la única forma de ahorrar. Tienes que tener metas para que entonces puedas destinar dinero con ese fin en específico. Y segundo punto muy importante a tener en cuenta del ahorro, es que era lo que ya te decía, ahorrar no es lo que guardas después de gastar, sino lo que apartas antes de gastar, porque el dinero sabemos que nunca sobra. Entonces te tienes que hacer el hábito de que antes de que empieces a gastarlo, lo apartes para que lo puedas empezar a acumular. Y bueno, esta imagen la verdad que es una que siempre comparto en talleres y me gusta mucho y así muy general les explico. Vemos a dos personas, una que no ahorra, uno que ahorra. En este momento los dos están escalando para llegar a la cima, que vamos a llamarle éxito, consolidación patrimonial, libertad financiera, como ustedes le quieran llamar, pero están en este mismo momento. Sin embargo, vemos que uno está como que sufriendo y el otro está pues subiendo más rápido. Imaginemos qué pasó antes. Ok, el que no ahorra seguramente todo lo empezó a adquirir a través de deuda y ante los ojos de la sociedad, wow, este ya es exitoso. ¿Por qué? Porque ya tiene casa, porque ya tiene carro, porque ya se fue de viaje, aunque no sabemos si lo pagó de contado o está endeudado, ¿verdad?
Mientras que el que ahorra seguramente no se dio todos esos gustos, estaba pagando renta, decidió no comprarse todavía un coche, y todo lo ahorraba, todo lo ahorraba. Ante los ojos de la sociedad parecía que esta persona no tenía nada, oye, no ha logrado nada en la vida, ¿no? Pero de repente, el que ahorra, pues ya tenía dinero acumulado, se pudo comprar esos propulsores que vemos o ese cohete que tiene en la espalda, y entonces su llegada a la cima, libertad financiera, al éxito, como le quieras llamar nuevamente, pues va a ser mucho más fácil y más tranquila. Ojo, se tuvo que esperar, ¿sí? No fue de inmediato. Y el que no ahorra no quiere decir que no va a llegar, sí lo va a lograr, pero vemos que le está costando más porque entonces ya está pagando intereses, porque ya trae otras preocupaciones, porque no previno y entonces se vinieron enfermedades y ya no pudo pagar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esta es la parte muy importante. Primero tenemos que entender que hay que ahorrar. Normalmente nos ponemos miles de pretextos para decir que no se puede, ¿sí? Muchos, muchos. Yo les quiero platicar aquí de 4 pretextos que tenemos que evitar para que si en alguna ocasión se cachan dándose esos pretextos, pues digan, ok, esto es un pretexto, a ver, cambiemos el chip. El primero es decir que no se puede. Es que no se puede. Bueno, si tú no tienes algo que te motive, no vas a poder. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que hacer un esfuerzo. Es como cuando alguien que no hace ejercicio y quiere hacer el hábito de hacer ejercicio, cuesta, terrible, cuesta. Se los digo por mi propia experiencia. Lo mismo pasa con el ahorro, ¿no? O sea, sí se puede, entonces empiezas con todos los pretextos, pero tienes que tener una motivación para que se pueda. Si no, pues así como tú lo dices, no se va a poder. Pretexto número 2 y uno de los más comunes. Sí, voy a ahorrar, pero ¿sabes qué? Cuando tenga más. Es que ahorita, mira, mis gastos están justos, pero lo que pasa es que cuando tenemos más, cuando recibimos un aumento, cuando ganamos más, normalmente gastamos más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces sentimos que ahora nos merecemos más porque es el fruto de nuestro trabajo y entonces tampoco ahorramos. O nuestro estilo de vida mejora y pues en vez de estar ahorrando, lo estamos gastando en tener un mejor estilo de vida ya de manera inmediata y entonces este también es otro pretexto. Si no empiezas en lo poquito, cuando tengas más también se te va a hacer difícil. Entonces empieza con lo poco que tengas ahora. Número 3, que tiene que ver con esto, con lo primero, es un sacrificio. Si tú no tienes metas, si tú no tienes algo, un motivo o algo como para qué ahorrar, pues sí, lo vas a ver como un sacrificio seguramente. A ver, perdón. Lo vas a ver como un sacrificio seguramente, pero si tú tienes una meta, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aunque sí suena un sacrificio, aunque ese ahorro implique bajarle a las salidas, aunque ese ahorro implique esperarte a comprar algo que ya querías comprar, vas a saber que tiene un motivo más grande, sabes que te va a ayudar a consolidar algo, a cumplir algo que tú has deseado y entonces deja de ser un sacrificio, sino un esfuerzo que va a valer la pena. Ay, perdón. Y número 4 es que pensamos que dejamos de priorizar. ¿Y esto qué significa? Mira, yo sí quisiera ahorrar, ¿sabes qué, Sandra? Yo sí quisiera ahorrar para mi retiro, pero en este momento estoy enfocado porque quiero terminar de pagar mi coche. ¿Sabes qué? Yo sí quisiera ahorrar para mi retiro, pero es que en este momento me estoy enfocando en mis hijos. Es que yo sí quisiera ahorrar para mi retiro, pero en este momento estoy enfocada o estoy enfocado en liquidar mis deudas. Siempre va a haber algo que va a ser importante, que va a parecer importante en ese momento de tu vida, ¿ok? Si tú no tienes metas, desde luego, no tienes ni en el radar qué más quieres o como para qué te va a servir el dinero. Pero quiero que sepas que siempre va a haber algo así, al corto plazo, que va a parecer más importante. Sí, ahorita se llama liquidar deudas, pero cuando tú ya veas que le estás bajando a las deudas, te vas a meter a otra deuda si no tienes control, desde luego. ¿Por qué? Porque no tienes en la visión para qué vas a usar ese dinero. No sabes si lo vas a ahorrar, para qué lo vas a ahorrar, ¿no? Y después ya compraste tu casa, pero ahora resulta que quieres remodelar la cocina porque no te gustó y ahora ya remodelaste la cocina y resulta que es que las puertas de la habitación las quieres cambiar. Y así como eso que te digo, empezamos a tener un montón de cosas que en este momento de nuestra vida parecen más importantes, pero que en el largo plazo, pues
no nos van a ayudar o no nos van a acercar a cumplir nuestras metas y objetivos. Ahora, ya te convencí, espero que sí, de que hay que ahorrar y de que hay que quitarnos los pretextos si no ahorras. Ahora, ¿cómo debo de ahorrar? Vamos a ver algunos tipos de ahorro y esto justo, de hecho, pues los invito, al final les comparto mis redes, lo acabamos de compartir en redes, son los tipos de ahorros que debemos de tener. Y te digo, no te espantes, no te preocupes si tú de plano no ahorras y digas, oye, esto es imposible, Sandra, ¿de dónde quiere que saque dinero si ni me alcanza? Bueno, esto es algo solamente para que lo tengas presente y paso a paso ve construyéndolo, ve haciéndote el hábito poco a poco y vas a ver que uno tras otro, pero es importante tener metas. Si no tienes metas, no te vas a motivar. Bueno, Sandra, el primero, sí, perdón. por aquí nos preguntan cuál es el porcentaje ideal para ahorrar. ¿Va en función de lo que deseo hacer en un futuro? Mira, efectivamente, hay porcentajes, por ejemplo, cuando alguien no tiene una meta, una idea de cómo para qué quiere ahorrar, pues hay expertos que te recomiendan ahorrar entre un 10 por lo menos a un 20%, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que te puedo recomendar? Es que primero, ahorita vamos a ver esa parte, tienes que tener metas. Y ya que tienes tus metas, saber cuánto cuestan esas metas. Y entonces, en base a eso, haces como que un estimado de en cuánto tiempo puedes conseguir ese dinero y cuánto dinero puedes destinar. Sí, para eso hay que tener un presupuesto, que eso también lo vamos a ver. Y entonces, en base a tu capacidad real de ahorro, es que tú destinas, ok, tengo esta cantidad de dinero que sí puedo ahorrar y entonces lo voy a destinar a una meta, a 2 metas, a 3 metas, dependiendo. Pero eso es cuando ya tienes como que en clara las metas o para qué quieres ahorrar. Pero si de plano no tienes ni idea, por lo menos deberías de estar ahorrando el 10% de tus ingresos, por lo menos. Gracias. No de nada. Entonces, continuamos, perdón, con el fondo de emergencias. Ese es el primer tipo de ahorro que debemos de tener. Hoy sería de gran ayuda para muchas personas ante la situación que estamos viviendo. La recomendación para nuestro fondo de emergencias es que sea de por lo menos 3 hasta 6 meses de nuestro salario. Bueno, imagínense cuánto tiempo llevamos y creo que coincide muchísimo. En teoría, esta cuarentena, que no va a ser cuarentena, pues va a durar en promedio 3 meses, pero si alguien se quedó sin trabajo, pues yo sí pienso que se va a llevar otros 3 meses por lo menos en lo que encuentra algo más, o sea, por lo menos. Entonces, imagínense, estamos dentro de esos márgenes, nos sirve como para decirles, es cierto, por lo menos entre 3 y 6 meses, si puedes más, más. Algo que tienes que tener en cuenta es que no vas a construir tu fondo de emergencia de la noche a la mañana, pero si no te lo propones, nunca lo vas a hacer. Recomendaciones que se hacen es, si puedes hacerlo, es, ya que conoces tu capacidad de ahorro, desde luego, fíjate el plan de que cada año ahorres para un mes. Entonces, ¿tú qué es lo que dices? Bueno, ¿a cuánto equivale mi salario durante un año? Perdón, durante un mes, y entonces esa cantidad la divides entre 12 meses y eso es lo que tú vas a ir ahorrando. Y en 6 años ya tendrías tu fondo de emergencias completo. Ojo, decimos 6 años y para muchos es, ay, hasta 6 años. Pues sí, pero si no lo empiezas a hacer hoy, el tiempo sigue pasando y cuando vengas a ver va a haber pasado otro año y otro año y otro año. Muy bien. Ya que tienes tu fondo de emergencias o ya estás ahorrando para tu fondo de emergencias, es muy importante que tomes en cuenta que debes de ahorrar para tus metas. Y aquí tenemos metas para el corto plazo, para el mediano plazo y para el largo plazo. ¿Por qué es importante hacerlo así? Porque normalmente nos enfocamos solo en ahorrar para las cosas de corto plazo. Por ejemplo, me quiero ir de vacaciones el próximo mes, el próximo año, en 6 meses y ahorras para eso. Pero, ¿qué tal si tienes una meta de hacer un viaje más grande, de darte un año sabático, de comprarte la casa de tus sueños, no sé, de comprarte el coche de tus sueños o invertir o poner tu propio negocio, pero con la total libertad de decir, dejo mi trabajo y me dedico a mi negocio? Para ese tipo de cosas que te estoy diciendo, normalmente las cantidades de dinero son más grandes y entonces tienes que aprender a ahorrar para el largo, para el mediano, para el largo plazo. Y cuando te hablo del mediano, de largo plazo, te estoy hablando de 10,
15, 20, 30 años, porque pues uno dice, ay, sí, de aquí a que yo junte esa cantidad de dinero, pero pues de todos modos, si no lo estás ahorrando, te lo estás gastando, y qué mejor que en 20 años, por haberlo hecho, pues lo tengas y digas, wow, qué padre que empecé a hacerlo hace 20 años, porque si no, nunca de todos modos lo habría tenido. Entonces, si tú solo estás enfocado en tus cosas de corto plazo, pues normalmente son metas chiquitas que sí te van a hacer feliz, pero no van a contribuir a la satisfacción personal de tu vida, de tu motivo, de tu razón de vivir, por decirlo así, ¿no? Entonces tienes que también aprender a ir destinando, aunque sea partes más pequeñas, para metas de mediano y largo plazo. Y por último, también hay que aprender a ahorrar para tener un fondo de placeres. ¿Por qué? Porque podemos llevar un presupuesto, pero muchas cosas, pues, hay muchas cosas que no se pueden prever, ¿no? Y así como el fondo de emergencia, existen imprevistos que son de urgencia, hay cosas que vamos a desear, que vamos a querer tener, y entonces decir, ay, no me puedo salir de mi presupuesto porque ya está todo destinado a, oye, pues ten tu fondo de placeres para que te puedas dar esos gustos sin culpa, pero con orden, porque el problema es que nos damos demasiados placeres en un desorden total, que entonces dejamos de ahorrar y no estamos ahorrando para nuestras metas, ¿ok? Entonces, no sé si esto tenga sentido, les haga, coincidan conmigo, pero bueno, esta sería la estructura ideal para poder armar de forma correcta nuestro ahorro. Sandra, ¿sí? Otra preguntita por aquí dice, que nos Claro. comenta, dice Iván, dice, ¿guardar el dinero en alguna institución bancaria es la única forma de ahorrar o lo más rentable? Mira, no es la única forma, hay muchos otros instrumentos. Lo recomendable para eso de entrada es saber para qué quieres ese dinero, en cuánto tiempo lo quieres, si lo necesitas con liquidez diaria, es decir, que si lo quiero mañana lo pueda sacar, o me quiero poner la trampita de no lo voy a sacar hasta 6 meses, que son las vacaciones, o no lo voy a sacar hasta en 5 o 10 años, que es para tal meta. Dependiendo de eso, entonces es que tú encuentras en dónde puedes ahorrar o invertir ese dinero. Sí, pero lo más importante es tener claro para qué quieres ese dinero, pero no, las instituciones bancarias no son la única forma, pero sí es importante que del instrumento que tú elijas o decidas, número uno, lo conozcas muy bien, o sea, lo entiendas, porque a veces las personas se meten a cosas que parecen padres, pero que no entienden, y entonces de repente pueden perder dinero, que entiendas, y que además esté regulada por las autoridades, desde luego, mexicanas, para que tengas ante alguna situación, pues la posibilidad de ir a reclamar, porque si no vas a ir a reclamar y pues te van a decir, oye, pero esto no existe en nuestro listado de empresas oficiales, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y espero haya resuelto la duda. Bueno, les decía que tiene que ver mucho con la pregunta que hacía Iván, de en dónde guardo mi dinero, cómo le hago. Bueno, uno de los lugares donde todas las personas guardan el dinero, que lo hacen en formas confiables, pues es a través de nuestros bancos en la tarjeta de débito. Pero la tarjeta de débito no nos genera ningún rendimiento, a menos que lo tengas como en inversiones. Pero la tarjeta de débito lo que hace al final de cuentas es que pues tu dinero quede en pesos, y cada día que pasa, aunque sean centavos, las cosas suben de precio y entonces tu dinero se está devaluando. Por eso hay que buscar instrumentos que por lo menos nos den el equivalente, y si se puede más, mucho mejor, de la inflación. ¿Ok? ¿Cómo sé esto? Bueno, me meto a la página de Banxico y ahí encuentro el porcentaje de la inflación, veo el porcentaje que me está ofreciendo la institución donde voy a meter mi dinero, digo, ok, si está arriba, no está arriba, y en base a eso es que puedo empezar a tomar decisiones pues con mayor inteligencia financiera. Y aquí tenemos una ilustración de que efectivamente el dinero va pasando y va aumentando, las cosas van aumentando de precio. Entonces, si tú tienes 1,000 pesos guardados en la tarjeta de débito, en diciembre, cuando quieras usarlo, pues
te va a costar mucho menos, entonces mejor busca instrumentos en los que puedas hacer que tu dinero no se devalúe y que cuando llegues a diciembre a lo mejor te haya dado 100 pesos, pero van a ser 100 pesos que te van a permitir comprar lo mismo que si usaras esos 1,000 pesos en este momento. Sandra, ¿Sí? por aquí tenemos otras dos preguntitas. Ok. Me pregunta Manuel. Dice, sobre inversiones, ¿qué instrumento financiero es mejor para esta contingencia? Mira, Manuel, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, Manuel, no hay un instrumento que yo te pueda decir en este momento, este es el mejor o no es el mejor. La verdad que ahí es, te repito nuevamente, depende mucho de para qué quieres el dinero. Por ejemplo, si a ti el dinero no te urge, o sea, y dices, oye, esto lo quiero invertir para cuando mis hijos estén grandes o para mi retiro o algo, bueno, es un muy buen momento incluso para invertir, si te quieres ir a las grandes ligas, hasta para invertir en la bolsa. ¿Por qué? Porque escuchamos de pérdidas, pero eso significa que las acciones están bajas. Y en este momento a lo mejor tú dirás, oye, pero eso no vale, pero en algún momento va a aumentar su valor y entonces ahí es cuando tú vas a ganar. Pero ojo, no pienses que lo vas a poder sacar luego, luego. Número uno. Número dos, si lo que tú quieres es algo seguro, algo que no tenga riesgos, que tú sepas que no va a pasar nada y que no vas a andar con ese estrés de, híjole, aquí hasta 15 años voy a poder sacar mi dinero. Bueno, hay otros instrumentos como CETES, por ejemplo, que hay plazos de un mes, hay una opción de liquidez diaria incluso, que se llama Bondía, que está dentro de la misma plataforma de CETES. Te da un rendimiento chiquitito, pero, o sea, es como muy seguro. ¿Por qué? Porque la garantía de CETES, como CETES es una plataforma del gobierno, bueno, está dirigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues prácticamente la garantía de CETES es el impuesto de todos los mexicanos y entonces para que CETES quebrara, pues tendría que quebrar todo el país como tal, ¿no? Ya hemos visto situaciones en donde no es imposible, pero la posibilidad pues es mínima. Entonces, eso, si por ejemplo también quieres algún instrumento seguro, pero de largo plazo, porque quieres empezar a ahorrar para tu retiro, para la educación de tus hijos, bueno, los seguros también son una excelente opción. ¿Por qué? Porque muy pocas personas saben que a través de los seguros tú puedes formar ahorros constantes para tener grandes cantidades de dinero acumulado para tus metas de mediano y largo plazo. Pero esto que te estoy contando, pues son muchas opciones que va a depender solamente de tu caso particular y de para qué quieras. Esa es la respuesta a la pregunta de Manuel. Sí. La otra pregunta. Yo creo que por aquí hay otra de Guadalupe, pero no sé si igual, ya creo que ya le respondiste. ¿Los fondos de inversión que manejan los bancos son recomendables? Pues mira, sí son recomendables. ¿En qué sentido? En que, pues al final de cuentas, son instituciones reguladas y si te están ofreciendo, ojo, si te están ofreciendo por lo menos el equivalente a la inflación o un poco más arriba, pues no, yo no te diría que es malo, al contrario, pero mucho ojo porque sí hay instituciones bancarias que te dan menos que la inflación y ahí hay que aprender a leer la información de los contratos, de la publicidad, porque a veces, por ejemplo, te dicen, no sé, un 9% de rendimiento y entonces tú dices, la inflación está en el 6%, pues me está dando un 3% más, menos comisión de no sé qué, menos tanto porcentaje por manejo de cuenta. Y entonces, al final de cuentas, el rendimiento neto te viene quedando en un 4%. Y entonces, ahí estás por debajo de la inflación, ¿sí? Entonces, esa es como que la parte de la desventaja, pero todo está en cuestión que uno aprenda a leer y aprenda a entender bien esos contratos, ¿no? O esa publicidad que nos ofrecen. Muy bien, por aquí Sonia igual nos pregunta, Sandra, ¿qué opinas de las criptomonedas? Mira, en cuanto a criptomonedas, creo que no son malas, es una muy buena opción. Lo único que y que es lo que tiene que ver con lo que ya les había dicho, la recomendación sería, si no las entienden, mejor ni se metan, porque de verdad me ha tocado asesorar a muchas personas que en algún momento hicieron inversiones en criptomonedas, pero como no lo entendieron, me dicen así literal,
la verdad es que yo metí, no sé, 20,000 pesos y ni sé qué pasó y la persona que me ayudó a inscribirme nunca me dio seguimiento y así. Entonces, ese sería el problema. Aquí a lo que te tienes que dar tú a la tarea es a investigar, a tú estudiarlo para tú entenderlo y tú puedas manejar en las inversiones que hagas en esas criptomonedas, porque si no lo entiendes, va a ser muy difícil que te pierdas o si hubo una pérdida te desesperes y no te sepas esperar, o sea, no sepas manejarlo. Entonces, importante, sí es un buen instrumento siempre y cuando la entiendas y la conozcas a la perfección. Ok, gracias, Sandra. Y aquí por ahí tenemos otra de Eduardo. Dice, hablando de inversiones, ¿qué tan recomendable es invertir o comenzar a invertir en la bolsa? ¿Es buena idea quizás destinarle parte de nuestro ahorro para invertir en ella? Mira, sí es buena idea si tienes, o sea, si está dentro de tu proyección hacer inversiones de largo plazo, porque la bolsa te ayuda sobre todo para esto, para hacer inversiones de largo plazo. Número uno. Número dos, también determinar cómo lo vas a hacer. Si lo vas a hacer tú de manera directa, lo vas a hacer a través de algún intermediario. Y bueno, si lo vas a hacer a través de un intermediario, saber cuál es el monto mínimo, saber si lo tienes. Una recomendación para las inversiones en general, bueno, aquí no lo tengo en esta presentación, pero existe algo que se llama pirámide de las necesidades financieras. Y en esa pirámide, la base es la protección. ¿Por qué? Porque es como los cimientos de la casa, ¿sí? O sea, si pasa algo, si me enfermo, tengo un seguro que me protege. Si me quedo sin trabajo, tengo mi fondo de emergencias. Si falto, hay un dinero para que mi familia esté protegida, ¿ok? De ahí viene la acumulación. Empiezo a ahorrar para poder cumplir mis metas. Y hasta lo último o arriba, y es indispensable, viene la inversión. La inversión indiscutiblemente es necesaria para que puedas hacer crecer tu patrimonio, para que puedas hacer que el dinero te genere más dinero. Pero ojo, la recomendación general para invertir es que inviertas lo que te sobra. Entonces, si tú estás en un momento de tu vida en el que el dinero todavía no te sobra, es decir, que todavía ni siquiera estás ahorrando para nada, entonces te recomiendo que no te metas a inversiones como invertir en la bolsa. Primero empieza a ahorrar, a tener ahorros más seguros que sí te den rendimientos, pero que no sean de alto riesgo. Y posteriormente, cuando ya seas un experto en ahorro, ya te hiciste el hábito, ya empezaste a lograr metas a través de tu ahorro, entonces ya brincas y te vas a esas otras formas de invertir, porque aunque hayan pérdidas de dinero, no pasa nada porque no es todo tu dinero. Ojo, porque el problema es que a veces invertimos todo, o sea, todo lo que tenemos, todos nuestros, esperando que hacernos ricos, esperando cambiar de vida, pero eso no debe de ser. Tienes que llevar en orden el ir brincando de un paso a otro hasta llegar a la inversión. Muy bien. Gracias, Sandra. A ver, yo creo que, ok, son todas las preguntas. Muy bien, continuamos entonces. Y precisamente, digo, ya nos adelantamos, hablando de inversión aquí, el concepto que hay que entender para todos los que preguntaron de inversión es que invertir es, como lo dice, adquirir algo hoy a cierto precio con la expectativa de venderlo en el futuro a un precio mayor o que nos genere una entrada de dinero. Pero quiero que pongan mucha atención en estos conceptos. Expectativa. O sea, tú piensas, cuando tú inviertes, tú estás creyendo que eso va a suceder. O sea, si tú compras una casa, tú la compras creyendo que en el futuro va a valer más. Pero ¿qué pasaría si justo cuando tú decidiste que la ibas a vender, hay una inundación, ¿no? Hablando de Tabasco, que lo que nos pasó, hay una inundación, pues lo que va a pasar es que esa casa va a perder valor. Y entonces, la expectativa que tú tenías se convirtió en todo lo contrario, ¿ok? Entonces, si tú necesitabas en ese momento el dinero, pues, o vamos a dar otro ejemplo, ¿no? Tienes una casa que planeas vender en el futuro para ganarle más dinero. Se enferma un familiar y no tienes protección, por la emergencia vas a terminar mal vendiendo tu casa y entonces pues no obtienes la ganancia y entonces la expectativa que tenías no se cumplió. ¿Ok? Entonces por eso hay que tener en claro cómo funcionan las inversiones o qué son las inversiones. Y bueno, venderlo en el futuro a un precio mayor, esa es la expectativa, o que nos genere una entrada de dinero. Pero hay que tener ser muy conscientes de esto, ¿no? De que es una expectativa. O sea, no es que realmente va a suceder y menos si lo esperas de la noche a la mañana, ¿no? O en el momento que tú quieras sacarlo, ahí vas a poder, no, porque a veces
hay situaciones como las que se están viviendo hoy en nuestro país y no depende de ti o de nadie, ¿no? Y dos conceptos que tenemos que entender ya les decía hace rato, perdón, para analizar cuál es la inversión adecuada para ti. Bueno, tener en cuenta tres cosas. El horizonte de inversión, o sea, en cuánto tiempo estás dispuesto a dejar ese dinero. Tu perfil de inversionista, que es decir, si eres moderado, conservador, moderado o arriesgado, y dependiendo de eso encontrar el instrumento adecuado. Y número 4, pues también muy importante el monto que quieres invertir, porque pues a lo mejor no es lo mismo que quieras invertir 100 pesos a que quieras invertir 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Las puertas se abren más con 1,000,000 de pesos, pero también para quienes tienen 100 pesos también hay opciones seguras y con las que pueden empezar. Bueno, y entonces aquí les decía, hay dos conceptos que hay que tener en cuenta, riesgo-ganancia. Esta es la fórmula de las inversiones. A menor riesgo, menor ganancia. Por ejemplo, les decía yo, les mencionaba CETES. CETES es súper bajito riesgo, pues la ganancia no es mucha, pero te da más que la inflación, ¿ok? O por lo menos lo de la inflación. A mayor riesgo, mayor ganancia, ¿ok? La bolsa, pues desde luego que es de lo que te va a dejar mayor ganancia. Hablando de ese tipo de inversiones, un bien inmueble también te puede dejar muy buenas ganancias, incluso invertir en ganados es muy buena ganancia, te deja muy buena ganancia, pero el riesgo también es alto, ¿sí? Por caídas de la bolsa, por devaluaciones o tener que vender ante emergencias, por bueno, hablando incluso de poner un negocio, porque tuviste que cerrar tu negocio por una pandemia, ¿sí? Entonces hay que entender que esos son los conceptos y dependiendo de eso ya tú decides dónde te gustaría invertir. Bueno, pasándonos de este punto, nos vamos al tercer concepto, que en la lámina que les mostraba anteriormente era el cuarto, pero el tercero, que es prevención, lo vamos a dejar al final, es las deudas. Las deudas no son malas siempre y cuando las tengamos bajo control. Si tú quieres tener así como que una regla general, algo que nos dicen es que mientras no excedan el 30%, perdón, de nuestra capacidad de ingresos, son deudas sanas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos endeudarnos hasta el 60-70% y aunque tú digas, pues sí, pero es que mis gastos son chiquitos, no tienes margen primero de ahorro, que es importante, y número 2, no tienes margen para imprevistos. Entonces, lo ideal es que no exceda el 30%. Si tú estás arriba del 30%, pues sí, efectivamente tienes deudas fuera de control y hay que tratar de trabajarlas para irle bajando tan pronto puedas. Y la realidad es que las deudas incontrolables las generamos por querer tener un estilo de vida que no nos corresponde. Esta es la triste realidad porque deseamos, anhelamos tener lo que vemos que el otro tiene y entonces nos endeudamos, sacamos las cosas a créditos, pero si tú tienes deudas que no puedes controlar, déjame decirte que es por esto. Entonces, lo primero es entender en este momento de mi vida que sí puedo tener. Y no es que nunca lo voy a tener, bueno, más bien me esfuerzo por generar más ingresos, me esfuerzo por administrarme, por ahorrar, por invertir para poder tener más y entonces ya poderme dar esos gustos o esos lujos que deseo, ¿no? Y una regla de oro para las deudas es que los gustos y los caprichos hay que pagarlos de contado. Si no los tienes, si no tienes el dinero para pagarlo de contado, entonces no nos lo damos. Y bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, aquí ya nos vamos a ir rapidito, ahora sí que es el nombre del tema, es ¿cómo creamos finanzas sanas? Este es el paso a paso. Antes, para todos aquellos que están con esa inquietud de invertir, antes de que se lancen a invertir, antes de que se metan a eso, que es lo ideal, que es bueno, empecemos con esto. Y en esta imagen vemos a un niño que está ahorrando en un cochinito. ¿Y por qué lo pongo? Lo pongo a propósito. Porque tenemos que quitarnos todas esas ideas que teníamos acerca de la administración de nuestras finanzas y reaprender, volvernos como niños para volver a aprender, ¿sí? Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que las etapas de la vida son muchas, ¿sí? La esperanza de vida actualmente está alrededor de los 76 años
y para el 2030 vamos a estar con esperanza de vida de 80 años hombres, 85 años mujeres. ¿Esto qué significa? Dependiendo de la edad que tengas. Si tienes 20 años, te falta vivir 3 veces más lo que has vivido. Si tienes 30 años, te falta vivir 40 años, ¿no? Si tienes 40 años, te falta vivir la mitad de lo que has vivido, pensando en esperanza de vida. Entonces, ¿por qué nos desesperamos por querer tener todo ya? ¿Sí? Pensamos, híjole, es que de aquí a 10 años que yo ahorre para tener mi coche y pagarlo de contado, no. O sea, entonces, mejor visualiza que todavía te falta mucho para vivir y no pasa nada si estás ahorrando para algo que en 20 años vas a decir, voy a poner mi negocio en 20 años, no pasa nada. Claro, si lo logras antes, mucho mejor, pero mejor que lo tengas así, aunque sea pasos chiquitos, pero seguro, a que digas, no, eso es imposible, yo nunca voy a poder tener un negocio y me gasto el dinero todos los días, vivo la vida porque para eso trabajo, y entonces nunca acumulaste y nunca lograste, llegaste a 60, 50 años y nunca lograste tener eso que querías porque te lo gastaste todo, porque viste tan lejano llegar a los 60, a los 50 años que no le diste la importancia. ¿Sí? Entonces, esta es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y cuál es el paso número 1 para tener finanzas sanas? Bueno, primero, ponerle orden a la cabeza. Tienes muchas ideas, tienes muchas metas, tienes muchos proyectos. Escríbelas. Deja de pensarlas, de traerlas aquí en la cabeza. Escríbelas y priorízalas. ¿Sí? Y sé concreto. Dale forma. Por ejemplo, si tu concepto es, quiero comprarme un coche, ok, ¿cuánto cuesta ese coche que quieres? ¿Cuándo lo quieres lograr? No, que quiero irme de viaje. ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cuándo lo quieres lograr? ¿Sí? Y hay que aprender a ser realistas porque, por ejemplo, a lo mejor quieres un coche que cuesta 300,000 pesos, pero tú ganas 200,000 pesos en un año y lo quieres el año que viene, ¿no? Y a lo mejor a través de un crédito sí se puede. Si no tienes deudas, pues bueno, te diría, si no excede el 30%, adelante. Si tienes deudas, mejor espérate. Pero si tú eres de los que dices, no, en vez de pagar intereses, mejor invierto, sí me espero 4 años para poder comprarme mi coche y a lo mejor hasta un mejor coche y no tener que estar pagando y a lo mejor hasta me sobra para otras cosas con ese mismo dinero que yo pagaría un crédito, pues hazlo, pero tienes que tener en claro y ser realista de qué puedes. Y lo que ya decíamos, no perder de vista el corto, el mediano y el largo plazo, desde luego. No solo te enfoques en las metas que quieres ya. Empieza, aprende a ser realista y a distribuir tus metas. Ok, esta meta la puedo lograr el próximo año, esta en 5 años, esta en 10 años y así sucesivamente. ¿Qué otra cosa? Bueno, paso número 2, para crear finanzas sanas, ya tienes tus metas claras, ya definiste metas. ¿Por qué es importante? Porque solamente así te vas a motivar a hacer todo lo demás. Si no tienes metas, pues como que ¿para qué estoy haciendo tanto show con mi dinero, no? Ahora, número 2, elabora tu presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Como su nombre lo dice, estás antes de que te gastes el dinero, tú le estás diciendo al dinero a dónde se va a ir. Recordemos que el dinero es un instrumento y hay que saber usarlo, ¿sí? No dejes que el instrumento te use a ti. Tú aprende a usar el instrumento que es el dinero y una de las formas de usarlo correctamente es a través del presupuesto, ¿ok? Y entonces vamos a decir, ¿qué cosa es el presupuesto? Bueno, es un documento donde se registran ingresos y egresos que una persona espera tener para un tiempo determinado. Pero ojo, y muy importante también a tenerlo en cuenta, tú esperas tener ese dinero en ese tiempo determinado, pero también tú le vas a decir a tu dinero a dónde se va a ir durante ese tiempo determinado, ¿sí? Para eso te sirve el presupuesto, porque si no se te va y no sabes ni en qué se te fue. ¿Para qué nos sirve? Para saber cómo usamos el dinero, para identificar por qué no nos está alcanzando, si es que no nos está alcanzando el dinero o no nos está alcanzando para ahorrar, a lo mejor estás gastando de más en algo que no tienes ni idea, para conocer nuestra capacidad real de ahorro, que ahí viene la parte importante. O sea, si te quieres ahorrar, no quieres hacer todo esto y dices, bueno, solo quiero ahorrar, ok, ahorra por lo menos el 10-20%. Pero si realmente quieres conocer tu capacidad de ahorro, haz tu presupuesto y a lo mejor te sorprendes y hasta puedes ahorrar más. Y encontrar áreas de oportunidad, a lo mejor cosas en las que estás gastando mucho dinero y no te has dado cuenta por no llevar un presupuesto.
¿sí? En las salidas, en el agua, en el cafecito, no sé, en algo. Aquí yo tengo este formato de presupuesto anual. ¿Yo por qué lo recomiendo anual? Por una sencilla razón. Llega diciembre, cobras tu aguinaldo y ¿qué es lo que pensamos? ¡Wow! Me sobra mucho dinero. Tengo mucho dinero. Y nos vamos y compramos, cambiamos la pantalla, nos lo gastamos comprándole regalos a todo mundo. Y bueno, para los que tienen hijos, ¿no? Y si tienes hijos, llega julio y ¿qué pasa? Wow, los útiles, las colegiaturas, los uniformes, no alcanza el dinero. Pero si tú hubieras presupuestado, pues habrías dicho, oye, esto que me está sobrando en diciembre, en julio me va a hacer falta. Entonces, no me lo gasto todo, ahorro una parte y sé que en julio, pues no voy a tener que pedir prestado para sacar adelante eso que me va a hacer falta. O el seguro del coche, que a lo mejor lo tienes que pagar en marzo. Luego viene marzo y no tenías el dinero y de dónde saco y créditos y bueno, entonces para eso te sirve un presupuesto anualizado. Y aquí, bueno, vamos a irnos muy rápido, se divide ingresos, donde pones todos tus ingresos. Primero tiene que ir el ahorro. Dijimos que se aparta antes de gastar, si no apartas ese dinero, nunca te va a alcanzar. Entonces, en tu presupuesto debe de ir el ahorro hasta arriba. Si tú todavía no ahorras y primero vas a conocer cuál es tu capacidad real de ahorro, haces todo lo demás y entonces de lo que te quedó ya lo distribuyes en tus ahorros para que vayas haciéndolo poquito a poco. Tus gastos fijos, desde luego los gastos variables, los gastos cíclicos, ¿sí? O sea, que son gastos que no vas a hacer cada mes, pero que luego no tenemos en cuenta, como el mantenimiento del coche, como cada cuánto te compras ropa, como los viajes o las vacaciones, como que tienes que ir a un chequeo médico. Ese tipo de cosas también hay que presupuestarlas. Tus pagos anuales, que es el seguro del coche, la tenencia, renovación de licencia, seguro de vida, predial, todo lo que tengas. Y desde luego tus deudas. Este es un tema aparte que tengo de cómo manejar deudas, pero lo que yo te quiero decir es que primero trates de sacar tus gastos y después administres lo que te queda para que ahorres, aunque es un poquito, y después las deudas. ¿Por qué? Porque si tú de todos, si no te está alcanzando el dinero y hay muchos que se afanan por pagar todo lo de las deudas, pero no te está alcanzando el dinero, ojo, si te alcanza, paga tus deudas, pero a lo mejor no te está alcanzando el dinero y entonces es un ciclo sin fin. ¿Por qué? Porque pagas todo lo que debes, pero como te quedaste sin dinero, vuelves a usar crédito para tener tus gastos del día a día y así, y es un ciclo sin fin. Entonces hay estrategias para poder salir de ello, pero tienes que tener un presupuesto. Una forma más sencilla de hacerla, pues es como este formatito que vemos aquí, ¿no? Ingresos, ahorros, egresos, y ya, en tu libretita. Pero ojo, esto se hace antes de que gastes, porque si lo haces después, no tiene sentido, no, ya te lo gastaste. Hazlo antes. A ver, voy a apartar tanto para ir al cine, voy a apartar tanto para este gustito, voy a apartar tanto incluso para los regalitos, porque a mí siempre me encanta darle regalito a las personas, ¿no? Y apartas. Si no te alcanza el dinero, entonces tienes que decir, híjole, a ver, estoy pagando en este momento 3 servicios de streaming, no me alcanza para ahorrar, bueno, cancelo 2, a lo mejor con que yo me quede con 1 es suficiente, ¿no? Y así de repente tenemos suscripciones que no usamos y ahí se nos está yendo el dinero. Paso número 3, ya vimos número 1, hay que tener metas y priorizarlas. Número 2, elaborar un presupuesto. Número 3, hay que seguir al pie de la letra el presupuesto. Y créanme que esto para muchos es difícil, pero no pasa nada. Así como les decía, como cuando haces ejercicio hay que entrenarnos. Si te equivocas, vuelve a intentarlo una y otra vez. Y ojo, para eso vas a hacer un presupuesto, porque no se trata de que dejes de comprar cosas que te gustan. Se trata de que organices y priorices tus gastos, ¿sí? Porque a lo mejor estás gastando en cosas que ni siquiera son tan importantes para ti, en algún servicio de streaming que no estás ocupando ahorita y que te lo puedes dar en esos gustos o que los puedes empezar a ahorrar para algo, ¿no? O a lo mejor te das cuenta que estás gastando en ropa que está colgada en el closet que ni siquiera usas, ¿no? Pero no lo vas a saber hasta que no hagas todos estos ejercicios. Número 4, muy importante, evita gastos innecesarios. Y aquí, como sé que hay estudiantes que están viendo esta ponencia, puse esta imagen a propósito, ¿sí? ¿Cuál es el sueño de la mayoría de los egresados universitarios? Vivir la independencia, irte de tu casa, tener tu propio departamento,
y eso está muy bien. Pero si tus papás no te están corriendo, no eres agarrado desde luego, ¿verdad? Porque eso también es muy importante. Pues como para qué te vas a gastar algo que puedes mejor, eso que te vas a gastar en rentas, en luz y demás cosas, obviamente hay que apoyar en la casa, ¿verdad? Pues mejor ahorra y te puedes comprar más rápido tu departamento, tu casa, tu coche, o lo puedes invertir en un negocio que de ahí salga para pagar tu coche, tu departamento, tu casa. Y pues te esperas un rato y sigues viviendo con tus papás. Ojo, no te vayas a pasar toda la vida, ¿verdad? Viviendo con tus papás tampoco, pues, pero hay que tener en cuenta, porque a veces deseamos cosas que no sabemos que nos van a hacer querer o nos van a limitar en cuanto a la parte económica y ese dinero lo podemos destinar a algo más. Y bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cada cuánto cambias de celular? ¿Sí? Y te sirve para lo mismo, solo que es uno moderno, ¿no? Entonces, aprende a vivir con lo necesario. Si para ti esto es un gusto, darte tus gustos, estar cambiando de celular, bueno, ven qué otras cosas puedes ahorrar. Pero yo te puedo decir, 20,000 pesos por un teléfono, oye, con la mitad inviertes en la bolsa, empiezas tu primera inversión en la bolsa y te va a dejar mucho más dinero que lo que gastaste, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante. Y otro, pues que si el cafecito, el agua siempre se te olvidó y bueno, si es tu prioridad, ojo, es que aquí hablamos de prioridades. Porque de repente alguien me decía, Sandra, es que para mí sí, no, yo eso de dejarme de comprar mi café, no puedo. Ok, esa es tu prioridad, encuentra en qué cosas estás gastando que no sean prioritarias. Y así, pero tú evitas gastos innecesarios que no sean prioritarios para ti, ¿ok? Paso número 5 es muy importante. Sé preventivo, por favor. En octubre, no, en noviembre, ya no me acuerdo, si octubre o noviembre del año pasado hubo un festival de finanzas personales, de hecho fue el primer festival de finanzas personales en México, el Money Fest, y tuve la oportunidad de asistir y había precisamente alguien especialista en seguros y me encantó lo que decía. Ahorrar, invertir, va a ser como hacer malabares. Y si tú no tienes una red que te proteja, de nada te va a servir todo lo que logres porque te caes y ahí se acabó. Los seguros o la protección o la prevención o tu fondo de emergencias es tu red. Si te caes, no te va a pasar nada, ¿ok? Pero si tú no tienes sobre qué caerte, se acaban. O sea, y ustedes pueden saber historias de personas que tenían mucho dinero, pero como no tuvieron para enfrentar una enfermedad grave o muy costosa, se quedaron sin nada. ¿Ok? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. En la vida existen 3 riesgos financieros que son los picos económicos, es decir, momentos de la vida en los que los gastos van a exceder tu capacidad de ingresos, ser dependientes en nuestra jubilación, o sea, no tener de dónde, o sea, de quién vas a recibir ese ingreso que actualmente tú solito te mantienes. Ese es otro riesgo y hay que ahorrar y hay que pensar en ello también. Y también estamos expuestos a perder nuestra capacidad de generar ingresos, ya sea por una invalidez o por un fallecimiento, ¿no? Y, por ejemplo, si es un fallecimiento, pues las metas de nuestros hijos, de nuestra familia, se pueden ver truncadas por el gasto que eso implica. Entonces, tenemos que aprender a ser preventivos. Y para ser preventivos, pues primero existe, lo primero que tienes que tener de entrada es tu fondo de emergencias. Y ya estamos viviendo una situación que yo siempre digo y lo digo una y otra vez. Si hace un año te hubieran dicho que iba a haber una pandemia, ¿lo hubieras creído? Seguramente no, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la prevención. Para eso existen los seguros. Los seguros son el plan B de tus metas. De todas las metas que tú tengas, siempre ten un plan B. No te quedes con el plan A por cualquier cosa. Y algo muy importante que tienes que saber de los seguros es que se contratan para prevenir, no para cubrir algo que ya pasó o que estamos seguros va a pasar. Oye, me van a operar de urgencia, quiero contratar un seguro de gastos médicos mayores. Ya no te lo cubren, ¿por qué? Porque ya sabes que necesitas una operación de urgencia. Entonces, ten en cuenta esto para que dentro de tu planeación financiera consideres dentro de tus gastos, ¿no? O de tus inversiones, ¿saben? Porque muchas veces se vuelve hasta una inversión. Y por último, ya cerrando tema y hablando de prevención también, nunca me gusta dejar pasar la oportunidad de hablarles de este tema que es tan importante como el retiro, ¿sí?
imagínate lo difícil que está siendo para muchas personas vivir 3 meses sin estar generando ingresos. ¿Qué tan difícil va a ser tener 20 años de retiro sin generar ingresos? Porque a lo mejor ya no va a ser muy fácil conseguir empleo, porque ya no vas a tener la misma energía para seguir trabajando al ritmo que lo haces ahora. Entonces, hablando de prevenir, tienes que ahorrar para tu retiro. En México, 6 de cada 10 mexicanos no tienen un plan de seguridad social. ¿Esto qué significa? Que solo 4 de cada 10 mexicanos sí tienen un plan de Afore, ¿no? Tienen su Afore. Pero para los que tienen Afores, déjenme decirles que no es suficiente. Por eso es que vemos tantos comerciales de ahorra para tu Afore y eso, ¿no? Porque si tú te retiras bajo este esquema, aquí hay muchas variables que no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero tú lo que recibirías máximo sería el 28% de tu último salario. ¿Podrías vivir con ese salario? ¿Y cuántas personas hay que ni siquiera están registradas con su salario real, sino que tienen un salario base y lo demás lo ganan con compensaciones? El 28% es del salario base. Y para que tú puedas mantener el nivel de vida al que estás acostumbrada, necesitas por lo menos el 70% de los ingresos de tu último empleo. Entonces, recomendación, tenemos que ahorrar. Por favor, tómalo en cuenta, espero que esto haga conciencia. Y aquí una gráfica que te muestra la importancia de ahorrar para el retiro. Pronto. Mira qué porcentaje de tus ingresos tendrías que destinar para poder complementar este porcentaje ideal del 70%. Y entre más años pasan, más dinero tendrías que ahorrar solo para tu retiro, olvidándote de todos los demás ahorros que te dije. Y pues cada vez se va a hacer más difícil, ¿no? Entonces, entre más pronto empieces, incluso, por ejemplo, si un universitario me está escuchando, un estudiante me está escuchando, siempre les digo, piensa que ni siquiera estás acostumbrado a recibir todo el dinero que vas a ganar o el poco, mucho dinero que vas a empezar a ganar. Entonces, hazte el hábito de vivir con una parte y desde que empieces a trabajar, ahorra para tu retiro, porque va a ser más difícil que te acostumbres a gastarte todo y después digas, voy a apartar, ¿no? No lo hagas al revés. Y pues bueno, con esta parte acabo mi participación en cuanto a crear finanzas sanas. Traté de ir ahorita un poquito más express porque ya vi el tiempo. Yo, como me encanta, créanme que puedo hablar horas y horas de cada tema, incluso, pues con el permiso por aquí, pues les dejo mis redes. Si me quieren seguir, estoy en Facebook como Sandra León, asesor patrimonial, Sandra León-asesor en Instagram, y ahí pues estoy compartiendo igual información, hago transmisiones en vivo para hablar de temas en específico. Y gracias, Sandra, gracias. ¿Cuándo son tus transmisiones en vivo? ¿Qué días? Los jueves hago, de hecho mañana vamos a hablar de algo que ya había publicado, pero no lo había explicado, que es armar tu kit de supervivencia financiera, precisamente por todo lo que estamos viviendo, para hacer reflexión. Okay, muy bien. Fíjate, tenemos aquí unas preguntas, Sandra, claro que sí. De guía. Fue hace ratito, la que no te quise interrumpir ya, sobre todo para avanzarle. Sí. Dice, ¿qué tan recomendables son las plataformas para invertir en el mercado de Forex y futuros? Creo que es la misma respuesta que te puedo dar. Yo aquí, a mí no me gusta decir es bueno, es malo, porque no hay una verdad absoluta ni una verdad universal. Lo que yo te puedo decir es que tú conozcas el sistema, lo entiendas y de esa forma entonces te animes a hacerlo, ¿no? Pero si tú no lo entiendes, no sabes cómo funciona, entonces no. Y ojo, muy importante, una cosa es hacer inversiones en estas plataformas y otra cosa es, porque también luego se hacen ese tipo de invitaciones, que es respetable para quien quiera hacerlo, que la forma en que tú ganas dinero o te ofrecen ganar dinero es a través de invitar a más personas que se afilien, y entonces realmente la ganancia no está en la inversión, sino en la afiliación de personas. Forex, pues, son inversiones muy variables de alto riesgo. Sí te pueden dar ganancias, pero son algo riesgosas. Tienes que conocerlas, desde luego, por eso digo, no quiero emitir un juicio, porque depende de cada persona.
Y yo lo que te recomendaría solamente es que te bases en el principio de la inversión, invierte lo que te sobre. No inviertas a lo mejor lo de tu comida, no inviertas lo de tus estudios, no inviertas lo de tus hijos, invierte si tienes un excedente. Ok, por aquí tenemos otro de Iván. Igual dice, respecto al comentario de invertir lo que me sobra, también, ¿es viable invertir con dinero ajeno o deuda? No, no, Iván, no te lo recomiendo para nada, para nada. Este, ¿Qué pudieras hacer? Por ejemplo, si tengo a una chica, a una clienta a la que le brindo asesorías, ella efectivamente le daban un dinero para que ella lo guardara, como si fuera un tipo tanda, ¿no? Pero le tenían la confianza. Y entonces yo le dije, bueno, pues inviértelo si quieres en CETES, porque pues no le vas a ganar, no te vas a hacer rico, pero a lo mejor le ganes 500 pesos, pero no estás arriesgando el dinero que no es tuyo, que eso es lo más importante. Yo no recomiendo hacerlo. Ok, y bueno, aquí tenemos una última de Sebastián. Dice, ¿existe alguna plataforma o página web para comparar los rendimientos de los instrumentos que nos ofrecen invertir? Mira, la página oficial para este tipo de cosas es pues en Aconducef, bueno, más bien Buró de Entidades Financieras. Tú puedes buscar ahí y ahí vas a encontrar mucha información desde calificaciones, desde recomendaciones. Creo que hay también tablitas, nada más que hay que buscarle bien para encontrar los comparativos de rendimiento. Yo lo único que te puedo, como hacen un compilado de tanta información, ya que encuentres o detectes las que te llamen la atención, entonces tú directamente vayas a las páginas de las plataformas y lo investigues por tu cuenta. Porque en temas de educación financiera o de tomas de decisiones de nuestro dinero, pues sí es nuestra responsabilidad, o sea, no responsabilizar a un tercero por decir, es que la Conducef decía que ahí era lo mejor, o Sandra me dijo que no, aquí es responsabilidad particular, tú tienes los conocimientos, las bases, pero investigar más a fondo, pues depende de ti. Pero sí lo puedes, por lo menos para tener la idea, ahí en el Buró de Entidades Financieras. Muy bien. Bueno, pues parece que ya no tenemos más preguntas. Sandra, pues quiero agradecerte pues por tu tiempo, por tu No, al espacio, contrario. por ofrecernos esta información muy valiosa, sobre Me da todo gusto. para los chicos, para los emprendedores y pues gracias en nombre de la Universidad.